En este instante vamos a analizar dónde está el fundamento legal que le permite a la autoridad molestarnos, así se le denomina técnicamente, ¿no? Actos de molestia. Como dijimos, nadie puede ser molestado, de ahí deriva esta definición de la Constitución. ¿De acuerdo? Es un acto de molestia que hace la autoridad. Entonces, nos describe este artículo 42 dentro de las facultades de comprobación. Esos son derechos a llevar a cabo su tarea mediante esa facultad que le otorga la ley a las autoridades fiscales, como lo observamos aquí. ¿Para qué? Para comprobar que los contribuyentes, incluyendo responsables solidarios, terceros y demás, han cumplido con las disposiciones fiscales. ¿De acuerdo? Primero, van a requerirnos, deben de requerirnos, verificar que hayamos cumplido con las disposiciones. Como segunda situación, analizar, caballeros y señoritas, si es que este cumplimiento fue correcto, ¿de acuerdo? O fue impreciso. Y dice aquí, y determinar en su caso las contribuciones omisas y los créditos fiscales, así como comprobar la comisión de delitos fiscales. Pueden ver ustedes que la facultad de comprobación no está enfocada solamente a verificar que hayamos cumplido de manera correcta con la ley y potencialmente quizás ser sancionados por alguna diferencia o demás. Aquí dice, se omitieron contribuciones o hay un crédito fiscal, o sea, una deuda que tienes conmigo, con el fisco. Este concepto de crédito fiscal lo pueden encontrar en el artículo 4 del Código Fiscal propio, y comprobar la comisión de delitos fiscales. Luego, entonces, si ustedes observan, ya nos están acusando de delincuencia o de potenciales sanciones. Me debes dinero y te lo voy a cobrar. Esa es la redacción que yo observo aquí, a reserva de su gentil opinión. Porque sean tan gentiles en tomar en consideración lo anterior, si gustan tomar nota. Reitero, no puedo tener interacción con ustedes, entonces no sabemos cuáles son las dudas que podamos tener. Artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. Reitero, si son tan gentiles en tomar nota, 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, los cuales son delitos de defraudación fiscal, y en su caso del 109 es delito fiscal agravado. Ahí caemos ya en supuestos de delitos, donde las consecuencias pueden ser hasta de carácter de privación de la libertad. Situaciones que ya se agravan para nuestros clientes. Obviamente somos copartícipes de esa tarea. ¿De acuerdo? Y lo voy a demostrar, mi dicho, en las notificaciones que les voy a presentar, donde la autoridad hace precisión de esto. Reitero, probablemente nosotros no acostumbramos a leer esa parte o alcanzar a determinar el impacto de ello. Entonces dice, para que estas autoridades logren lo anterior, están facultadas para lo que sigue. Requerir la contabilidad. Nos van a requerir la contabilidad, caballeros y señoritas. Y aquí hago aclaración. No existe la contabilidad fiscal. ¿De acuerdo? El fundamento legal que generalmente utilizamos, donde presuntamente estamos obligados a llevar contabilidad, es el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, y este no hace referencia a esa situación. El artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, caballeros, dice que la contabilidad para efectos fiscales se integra por libros contables, libros sociales, papeles de trabajo, evaluación de inventarios, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos está refiriendo? La autoridad, cuando me requiere la contabilidad para revisarme, va a decirme, tu contabilidad obligatoriamente integra papeles de trabajo, evaluación de inventarios y toda la información que tiene el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal en sus apartados A y B, donde en el apartado A nos refiere los soportes documentales a los cuales va a llevar a cabo su verificación la autoridad. ¿De acuerdo? Y en el apartado B nos dice qué deben de permitir o qué debe de generarse como información con los registros contables. En ambos casos hablamos de contabilidad financiera, caballeros. ¿De acuerdo? Este tema que nos ha confundido en diferentes situaciones de que es la contabilidad fiscal, reitero, no existe ninguna terminología como tal, legalmente hablando. No hay ninguna ley que lo establezca. ¿Para qué? Para que proporcionen los datos y otros documentos. ¿De acuerdo? Y que la autoridad considere necesarios para poder llevar a cabo su revisión.
practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes y revisar la contabilidad, bienes y mercancías. ¿De acuerdo? Entonces, es tu contabilidad interna, la que nosotros tenemos bajo control como contadores, la que tenemos que exhibir y, en su caso, demostrar la comprobación, es lo que va a hacer la autoridad, comprobar que nosotros, los contribuyentes, en el caso personal, pero luego habla de los asesores fiscales. ¿Quiénes son los asesores fiscales? En términos generales, los contadores o los abogados que pudieran estar en esa tarea y todas las demás entidades que en este preciso detalle nos mencionan de las entidades que se dedican a los fideicomisos. Todos ellos verificando que hayan cumplido adecuadamente con las obligaciones fiscales y aduaneras. ¿De acuerdo? Todo el tema referente a este cumplimiento. Para lo mismo que vimos hace rato, determinar las contribuciones omisas o los créditos fiscales y en su correspondiente situación, determinar también la comisión de delitos fiscales para proceder pues a la demanda de lo anterior. Requerirnos a nosotros y a todos los correlacionados como son los responsables solidarios, que ahí podríamos ahondar en el análisis del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, para que exhiban, caballeros, observen, dice exhibir en su domicilio, que también tenemos que ver qué se señala como domicilio, dentro del buzón tributario, la contabilidad. Pero destaquemos, dice exhibir, no dice entregar. ¿Queda claro? Así como que proporcionen datos, documentos o informes y que se pueda llevar a cabo esa comprobación. La autoridad tiene derecho legal a solicitarnos que exhibamos la contabilidad, que exhibamos documentos y luego mediante otros procedimientos requerimos la información adicional que también vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la herramienta que también se hizo mención? Decía yo en 2015, el buzón tributario. Y el buzón tributario, ustedes saben que la autoridad lo ha utilizado con mucha eficiencia, en donde hay responsabilidades, de acuerdo también al artículo 7H del Código Fiscal de la Federación y sus correspondientes, de la responsabilidad jurídica del buzón tributario. Y solo podría compartir con ustedes que tengamos cuidado o que tengamos atención en la firma de los contratos de servicios profesionales y los de confidencialidad que tenemos con nuestros clientes en cuanto a la autorización para ingresar a su buzón tributario y para utilizar la FIEL con esos convenios de confidencialidad o de seguridad, caballeros y señoritas, y evitarnos problemas potenciales. ¿Qué nos da a conocer la autoridad en su propia página respecto al buzón tributario? Que nos van a hacer notificaciones electrónicas a través de ellos o cualquier mensaje de interés, obviamente para la autoridad, nos refiere que es un mensaje de interés aparentemente para nosotros, pero es como ponernos en alerta y de que cumplamos con la obligación correspondiente de informar, o simplemente recuerden que el buzón tributario también lo han usado como para decirte, no se te olvide que de tal fecha vence el pago de tus contribuciones, o tienes una notificación por diferencias, todo lo que ustedes conocen, y que este buzón tributario debe ser utilizado únicamente por el contribuyente, porque es, de acuerdo al artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, personal e intransferible. Y pudiéramos caer en un uso indebido de acceso dentro de los conceptos de potenciales delitos del uso de privacidad violentado del contribuyente cuando no tenemos derecho al acceso al mismo. Luego, entonces, si nosotros hemos sugerido, hemos instruido a nuestros clientes en su calidad de contribuyentes del alcance y consecuencias de no estar atentos al buzón tributario o no tener los datos correctos, como es el correo electrónico o el número celular, ellos cada que les llegue una notificación, pues van a tener una insatisfacción, una incomodidad, una preocupación, y es el contacto directo de estar en comunicación con ellos. ¿Qué nos van a requerir también a partir o podemos llevar a cabo? La contabilidad electrónica. Y esta fiscalización electrónica, caballeros y señoritas, está establecida también dentro de lo anterior y es las revisiones electrónicas. Pueden ver ahí, entonces, debo de enviar la contabilidad electrónica. Es contabilidad medios electrónicos anexo 24, que vamos a ver en unos minutos más. Y la notificación es cualquiera que ésta sea. ¿De acuerdo? Entonces, esas notificaciones también les permite a la autoridad, ahora, de acuerdo al artículo 42, fracción novena, practicar revisiones electrónicas
con sustento en el análisis de la información y documentación, damas y caballeros, que nosotros mismos le hemos entregado a la autoridad. Dice que obra en poder de la autoridad. ¿Cuál es el primer factor de fiscalización que tiene la autoridad y que le ha dado grandes resultados favorables? Los comprobantes fiscales digitales por Internet, el CFDI, que le hemos dado una prioridad absoluta al CFDI, señoritas y caballeros. Para efectos fiscales es indiscutible su debido cumplimiento, pero probablemente hemos hecho un uso indiscriminado precisamente de ello. Hemos puesto políticas internas en las empresas para que nosotros nos sintamos a gusto en el control de ello y quizá sin dolo alguno, pero con desconocimiento total de lo que hemos dicho, de los alcances jurídicos, provocamos también efectos negativos hacia nuestros proveedores en particular. O no requisitamos adecuadamente el CFDI, o lo generamos de manera indebida, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que hemos consabido, la autoridad nos dice, tú me enviaste la información, es una declaración bajo protesta de decir verdad, y es mi mayor recurso de fiscalización. Tú eres el que me estás dando la información, obre en poder de la autoridad. ¿Qué más le di? Toda la información que ustedes ya conocen. Cuando nos dimos de alta, les dimos el domicilio fiscal, las personas morales les entregaron quizás sus actas constitutivas, perdóname, sí, el acta constitutiva, la información de los socios, la actividad y todo lo demás que ellos tienen son información que nosotros mismos les proporcionamos. ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental que ellos dicen, por eso la eficiencia de las revisiones electrónicas, todo tú me lo entregaste, ahora compruébamelo. Desvirtúa los hechos para que, en caso de que la autoridad se equivoque, tengamos la capacidad del sustento documental, que es de lo que se trata que vamos a hablar hoy en ese famoso tema de la materialidad. Entonces, ellos, o sea, las autoridades fiscales, pueden hacerlo de manera conjunta, discúlpenme, o individual de manera indistinta. ¿Qué quiere decir con ello? Puede ser que tengas un requerimiento de la oficina estatal, o sea, de la oficina de recaudación estatal, o a la par también del SAT, o que tengan un convenio de colaboración, como quizá los que están en provincia, que estén participando en esta sesión, lo hayan podido escuchar. Si es que están ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las fracciones que anteceden, y que en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales o se compensen a favor, se podrá requerir, o sea, cuando la autoridad fiscal vea que estamos haciendo uso de pérdidas fiscales o compensaciones de saldos a favor, nos van a poder solicitar la documentación comprobatoria, donde de manera fehaciente se compruebe el origen y procedencia de esa pérdida fiscal o del saldo a favor. Y aquí, si compartimos idea, caballeros y señoritas, no lo vamos a comprobar con CFDIs. Luego entonces el CFDI viene a ser insuficiente o viene a ser nulo de comprobación ante la autoridad. Traduzco a mi criterio, no le interesa a la autoridad del CFDI porque ellos ya lo tienen y ya lo revisaron. Ahora, tú declaraste una pérdida fiscal, reclamaste un saldo a favor, pues dame toda la documentación, estoy hablando en términos de la autoridad, que a mí se me genere como idea suficiente. ¿Está en ley o no? Es lo que vamos a analizar. ¿De acuerdo? Pero dice, de manera fehaciente debes de comprobarme el origen y procedencia de estos saldos a favor. Ya que el pérdida fiscal también es algo que tenemos correspondiente a nuestro favor. Independientemente del ejercicio en que se haya originado la pérdida, ¿de acuerdo? O el saldo a favor. Sin que esto, fíjense bien, caballeros y señoritas, cómo la propia autoridad se va cubriendo las espaldas en no permitirnos defendernos, dice, y esto no es un nuevo acto de comprobación, es el mismo. Esa es la parte importante que los abogados, reitero, sí observan. Entonces, la primera sugerencia, y que los voy a presentar hoy, cómo viene descrito el requerimiento
qué autoridad te lo solicitó, cómo te lo solicitó, qué tipo de documento, cuáles son las condiciones que se tienen para ver cómo y qué les vamos a responder. ¿Está dentro del marco legal o no? ¿Es algo que ya está en ley? Etcétera, etcétera. Por esta tarea también mi sugerencia profesional es, en cuanto llegue un requerimiento de la autoridad, colegas, damas y caballeros contadores, inmediatamente hacer partícipe de esta información al abogado responsable de este servicio ante nuestros clientes, para que él desde el primer momento sepa los plazos, que es uno de los primeros conceptos que hay que cubrir, y el alcance de si es correspondiente responder de manera absoluta, o sea, total, a ese requerimiento, o no es indispensable todo el requerimiento de información que solicita la autoridad por los medios legales correspondientes, caballeros, sin quizá todavía acceder en primera instancia a un medio de defensa. ¿De acuerdo? Esa es la sugerencia. ¿Por qué está? Porque ahí es, así lo denomino yo, como empezamos a mover las piezas de ajedrez. Empezamos a ubicar ese juego, tributariamente hablando, de respuesta ante la autoridad en los tiempos, en las formas, todo en pro de defensa de nuestro o de la seguridad jurídica de nuestro cliente. Reitero, como contador, yo tengo que hablar de mi cliente, no de un contribuyente. Contribuyente es para la autoridad y que está definido en ley. Pero para mí es mi cliente y tengo que cuidar sus intereses financieros, no hacerle pagar menos impuestos. Esa no forma parte de mi tarea profesional, caballeros. Sé que probablemente muchos clientes nos ubican en ese supuesto, pero la realidad es que nuestro trabajo va mucho más allá. Pagar dentro del marco legal razonadamente y evitar que caigan en supuestos de infracciones o delitos. Entonces nos sigue describiendo este artículo 42 que deberán informarnos por medio del buzón tributario al representante legal o en su defecto a los órganos de dirección en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al levantamiento de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas. Estos conceptos, las actas iniciales, las actas parciales, las actas definitivas, la determinación de crédito, etcétera, son procesos, insisto, que la autoridad va a llevar a cabo, pero que tiene que estar supervisada o controlada, representando a nuestro cliente por un abogado especializado en la materia. Vamos a atender, el contador va a atender quizá, o el equipo contable va a atender la interacción con las autoridades fiscales, porque nos van a pedir la comprobación de la realidad financiera, nos van a pedir la contabilidad, no el registro contable como tal, sino tienes aquí un cálculo de una depreciación, déjame ver cómo es correcta la depreciación o no, está contenido la propiedad de los equipos tangibles o intangibles, todo ya está contenido, tiene una razón de ser, es una realidad, tienen precios de mercado, ese precio de mercado, de acuerdo a normas de información financiera, está bien registrado en tus estados financieros, es lo que me envías en la declaración anual correspondiente que te solicité en 2022, donde ya te solicité estados financieros, corresponde a la información que me enviaste, esta coteja con la información que me enviaste a su vez en medios electrónicos, a lo que le hemos dado a llamar la contabilidad electrónica, todo eso corresponde, y si no es suficiente o no es satisfactoria para la autoridad, tenemos que hacer la comprobación. Y reitero, caballeros y señoritas, esa comprobación es con soportes documentales originales que precisa el artículo 33 del Código de Comercio, que lo analizaremos un poco más adelante, pero no con comprobante fiscal digital por Internet. O dejemos de considerar que el comprobante fiscal digital por Internet son los medios de comprobación. Ese es el medio de determinación y verificación de las contribuciones de la autoridad, pero no un medio de comprobación para registro contable. Atentos con esto, caballeros y señoritas, ¿eh? Entonces dice, ya que hice una revisión electrónica, en el caso que sea, te voy a enviar la resolución definitiva. Ya no hay de que te cuestione. Yo te digo, en base a tu información, en base a lo que yo tengo, cómo determiné tus créditos y lo que ya me debes. Por eso es que a eso podemos inclusive considerar que ya no es una auditoría, sino que evitaron ese proceso de auditoría y ya hay una determinación
del crédito fiscal, como se los voy a presentar y van a ver de qué tamaño sucede. Porque ya le dice la información en base a los componentes fiscales digitales y a todo lo que tiene en vía electrónica. Por eso es el buzón tributario. Entonces dicen, tú me envías esta información, lo vamos a revisar, insisto, en unos minutos más, y yo determino que estás mal y te determino el crédito y solo te doy unos días. Y también te informo que tienes el derecho de acudir a preguntarme qué pasó. Dejo aquí en esta interrogante, ¿es un derecho? Pues el derecho lo tengo automático por la Constitución y demás leyes respectivas, ¿no? Pero dicen, yo te voy a dar esa oportunidad a que vengas para conocer los hechos y omisiones que hayan detectado. Luego entonces, ¿qué es esto? Y es una acusación de la autoridad. Yo te digo que estás mal y te voy a decir cuáles son tus omisiones y las consideraciones que yo, hablo de la autoridad, determiné para o analicé para hacer la determinación del crédito fiscal. Ese es el alcance de las revisiones electrónicas, caballeros y señoritas. Si es que ha transcurrido el plazo, se van a emitir, decíamos, las actas correspondientes, el oficio de observaciones o la resolución de definitiva para que me pagues, ya que establece que se va a señalar la asistencia o inasistencia de los interesados para ejercer su derecho al estado de cumplimiento en el proceso que se está llevando a cabo. Reitero, conceptos jurídicos que los abogados deben saber si es que efectivamente se nos dio ese derecho, si se nos informó de manera oportuna, si estaba bien redactado, si no había ambigüedad, si no había dolo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Previamente a esto dice se va a levantar un acta circunstanciada en la que se haga constar esta situación. Son documentos, estos actos que está llevando a cabo la autoridad, que debe de llevar de manera congruente. Ustedes, los que han estado partícipes en una auditoría que la haya recibido tu cliente o que haya estado tú como colaborador o te hayas enterado de tus colegas o de otros clientes que esto sucedió, sabes que se presenta la autoridad o tú tienes que ir con ellos y te van a estar precisamente requisitando en cada oportunidad un documento a los cuales les llaman esas actas circunstanciadas en el total proceso de la revisión hasta llegar a la conclusión. Todo ello tiene que estar firmado, tiene que estar analizado y probablemente, insisto, la relevancia de estar bien asesorados jurídicamente o legalmente hablando es que veamos si no, insisto, no con dolo, puede ser errores, lo que ustedes consideren, o imprecisiones de lo señalado en la ley, eso nos puede generar algunas ventajas o nos puede poner en mayor riesgo si es que nosotros no sabemos el alcance de lo que se nos está diciendo y firmamos de aceptado como parte receptora de estos hechos. Por ello es lo que destacamos. En esta comunicación deberá indicarse que se procede o que pueden proceder a la defensa de la PRODECON, que así lo conocemos, y ser asistidos de manera presencial ante ello. En la práctica esto lo voy a dejar ahí en puntos suspensivos si se da o no se da, pero en realidad la mayor parte de las veces es que la autoridad simplemente te dice los alcances y consecuencias de los daños legales que tienes, ¿no? El pago de, obviamente, de las contribuciones, multas, recargos, actualizaciones y quizá potenciales delitos. Algo más que se nos todavía agrede un tanto más en nuestra tranquilidad es las reglas de carácter general, la resolución miscelánea. Dice que aquí nos va a informar del procedimiento, del momento oportuno en que puede ejercer su derecho. Fíjense bien dónde está ahora ya esa realidad. Ya nos citan en la hora y en el lugar y cómo es que ellos lo establecen. De acuerdo a la Constitución debe de ser, pues mediante otras reglas de juego, ¿no? Porque dice, el momento oportuno en que puedes ejercer tu derecho, jurídicamente hablando yo, conociendo los alcances de la Constitución, dirá, mi derecho yo lo puedo ejercer en el momento que quiera. Pero acá te dicen, y si no vienes a las citas, que hoy ustedes saben de ello, las famosas revisiones profundas y demás, se toman otras consideraciones. Por eso, puede proceder, está dentro de, porque también quizá en la idea que algunos de ustedes que están a la distancia me escuchan y dicen, estás loco, pues si no le hago caso a la autoridad hay consecuencias. No dije que desatendamos los requerimientos de la autoridad, es que sepamos los alcances reales del cómo se solicita y qué se solicita
y si es que esto rebasa los límites de las autoridades fiscales, porque también hemos discutido, probablemente, ya hablo solo en primera persona, cuando hemos discutido con algún representante de la autoridad, ellos dicen es que somos la autoridad. No, no lo son, ni son la ley, ¿de acuerdo? Ellos son representantes de las autoridades fiscales y también tienen un alcance en su actuación, igual que nosotros como contribuyentes. Pero probablemente algunos de los dos incumplamos preceptos de ley que va a violentar precisamente los derechos de la contraparte, ¿no? Bien, a través de revisiones electrónicas nos da a conocer el SAT en su página. Se van a analizar conceptos o rubros específicos. Esa es la ventaja que tiene la autoridad. A través de medios electrónicos, desde la notificación hasta la conclusión. Momento de darte por notificado, buzón tributario, lo vamos a revisar hasta que se concluya con lo anterior. Beneficio para la autoridad, se reducen los plazos, ya no hay auditorías y se disminuyen los costos. Pues sí, ya no hay personal, ya no tienes que recibirlos, ya no tienes que entregarles documentación, todo el proceso aquel que sabíamos los de la era antigua, hoy es todo electrónico y tienes días específicos para poder responder. Además, la comunicación se vuelve más eficiente para la autoridad y el proceso más transparente, bueno, ahí yo lo dejaría en signos de interrogación, ¿de acuerdo? Porque simplemente eres acusado, eres sancionado y tú tienes que responder. No hay una retroalimentación previa. Ahí probablemente habría que quedarnos un tanto en la disyuntiva de si realmente es tan transparente o no todo ese proceso. ¿Qué nos dice la PRODECON? Es una facultad que tienen las autoridades correspondiente a lo que hemos analizado en el fundamento del artículo 42, fracción novena, y que a su vez el procedimiento que vamos a revisar en unos minutos más está precisado en el artículo 53D del propio código. Consiste en el empleo de sistemas electrónicos, ¿de acuerdo? De los datos y procesos que nosotros le hayamos proporcionado a las autoridades, con que cuenten las autoridades, y le permiten a esta autoridad, mediante el cruce de información, identificar hechos y omisiones. Este cruce de información incluye algo que la autoridad también nos ha dado a conocer como trazabilidad, y esto corresponde a yo emito el CFDI o bien lo recibo y con ello la autoridad dice perfectamente, José Luis Arroyo Amador recibió el pago de 3 Diamantes SADCB. Entonces yo sé que José Luis tiene relación de negocios con 3 Diamantes. ¿Quiénes son los socios de 3 Diamantes para ver si ellos no tienen una relación familiar con José Luis Arroyo o si José Luis Arroyo no es socio de una empresa que le provea servicios a 3 Diamantes? Y de ahí se va haciendo, por llamarlo de alguna manera, la dispersión del diagrama de conectividad en esto que le llaman trazabilidad de operaciones. En mi concepto, cuando he hablado con mis clientes que a veces nos solicitan la información, que tenemos el privilegio actualmente de asesorar a algunos consejos de administración, preguntamos esto: ¿con quién haces negocios? ¿Quiénes son tus familiares? Y si es tu familiar o el negocio, ¿tienen alguna revisión de la autoridad o están notificados por la autoridad por operaciones inexistentes, etcétera, etcétera? Porque ello yo le denomino la contaminación fiscal. En la vieja guardia, no sé qué edades tengan los participantes, pero presumiré que conocen gente al menos un 45 para arriba, quizá, o 50 para arriba. Todavía nuestra abuelita nos decía, ¿no? Dime con quién andas y te dé quién eres. Pues es un caso similar que hace la autoridad. ¿Con quién haces negocios? Y entonces yo pensaré que si aquel está en un supuesto de ilegalidad o de malos hábitos tributarios, tú formas parte de ese conjunto. Por ello es que a veces somos requeridos y te dicen, fue notificado en operaciones inexistentes uno de tus clientes, ¿no? Compruébame que la operación que hiciste con tu cliente es una realidad. Oye, yo no tengo ningún problema, no, pero el hecho de que estés teniendo operaciones con este cliente me da la pauta a pensar que tú también puedes estar inmerso en ello. Desvirtúa mi presunción y tranquilo, no pasa nada. Pero ¿por qué estamos teniendo que hacer ello? Por esa correlación que, insisto, yo le llamo
contaminación operativa desde el punto de vista fiscal. En su caso, dice la propia Prodecon, se va a emitir una preliquidación, lo que señala el artículo 53b de las contribuciones omisas, para que corrija la situación fiscal, culminando con ello la resolución definitiva. Vuelvo a la relevancia, caballeros. Una contribución omisa que precisa el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, y con hecho de contribuciones omisas por aprovechamiento de errores, caballeros y señoritas, o por engaño, es un delito de defraudación fiscal. Cuando hablen de omisión de contribuciones, estamos en la línea divisoria de que también la autoridad nos puede acusar de un delito, no solo de la exigibilidad del pago. Por ello es fundamental estar atentos a esto y cumplir atinadamente la respuesta a la autoridad. Esto es previa correspondiente a la calificación de los hechos o omisiones que advierta, en su caso, la autoridad y que determine la cantidad líquida de las contribuciones omisas. Ellos nos van a decir su procedimiento, cómo es que llevaron a cabo lo anterior y definirán esto. Ahora, lo que está vigente, lo que le da más efectividad, decíamos, a la autoridad fiscal es la revisión electrónica. Le enviamos los CFDIs, creo que aquí me faltaría y lo voy a hacer. Primero voy a agregar el CFDI, luego le vamos a enviar la contabilidad electrónica. Todo esto se lo enviamos a la autoridad nos notifica vía buzón tributario con sustento en la información del anexo 24, caballeros, que es la contabilidad de medios electrónicos y el código agrupador, que voy a hacer también enunciación de cómo nosotros mismos podemos estar generando presunciones de incumplimiento ante la autoridad por desconocimiento de sus alcances, y de ahí deriva la revisión electrónica. Si tú me dices la información, yo me encargo de revisarlo a través de sus, le llamamos todavía algunos, ¿no? Los robots del SAT, otros dicen, ya estás muy antiguo, se llama inteligencia artificial. Bueno, los sistemas automatizados de verificación, ahí es donde se precisa esto. Únicamente para evidencia y que ustedes lo puedan comprobar, ahí está lo que lo que la página del SAT nos dice. La fiscalización electrónica que yo voy a llevar a cabo está sustentada en la propia normatividad que preciso en mi, aquí están los fundamentos legales, en mi página del SAT. Ahí te estoy informando y para que haga constancia de lo que estamos hablando de ley, lo que llevamos a revisar de las notificaciones que tenemos para presentarles a ustedes y de lo que debemos como medidas preventivas o correctivas hacer, está precisado acá. Lo vamos a hacer, dice esta notificación en línea, se te enviará un mensaje, cuáles son las formas de notificación. Tendrás, de acuerdo también a lo que procede en el Código Fiscal referente al buzón tributario, 3 días para que abras, como decimos también en el argot financiero o contable, para que abras el buzón tributario. Si no lo haces, aunque no lo hayas abierto, al 4.º día te darás por notificado. Una tarea más que les invito a corroborar o a atender en trabajo de sinergia con el abogado fiscalista, se abre o no se abre el buzón. Hay consideraciones, ¿eh? No es que alguien me haya dicho, eso se llama querer engañar a la autoridad. No, caballeros, señoritas, tiene sus fundamentos, tiene sus situaciones del por qué y para qué en relación a los tiempos de respuesta que podemos tener. Esto es jurídico, caballeros. Esto no es, hagamos caso omiso para que como que no nos damos cuenta. Son situaciones diferentes que quizá pudiéramos abordar por tiempo en esta mañana, por ser un tema tan amplio, tan ambicioso quizá lo que yo quiero compartirles, que tengo que ir omitiendo algunas consideraciones que yo presumiría que algunos ya debemos tener en conocimiento, porque estudiamos la ley, estudiamos el código, etcétera, etcétera, y es parte de todo lo que sí se debe de hacer en cuanto nos involucramos en el área fiscal. Entonces, ¿cuándo se inicia el acto de fiscalización? Con la notificación. Y luego tiene 15 días para aportar pruebas, las que él considere prudentes en relación a lo que se está especificando. Yo digo, no tengo, no es congruente, no es aceptable lo que la autoridad me está determinando. Entonces dice, apórtame pruebas, aporta la documentación y aclárame todas las presuntas irregularidades y desvirtúa las observaciones. ¿Quién lo va a hacer? Esos escritos. Esa es mi sugerencia. El abogado, no el contador.
Es terminología jurídica que tiene fundamentos importantes. Parecieran situaciones que por una palabra que nosotros no sepamos el alcance jurídico de cómo se redactó o la forma de la propia sintaxis o de la integración en lo que estoy haciendo mención, puede haber inclusive, así lo hemos visto en la práctica, errores de ortografía, caballeros y señoritas, que pueden desvirtuar todo el hecho, o los signos de puntuación. Esa es tarea también, o la forma y los tiempos en que se deben de contestar. Ya que lo hicimos, la información proporcionada, la autoridad puede hacer un segundo requerimiento. Y entonces contamos con 10 días. Aquí es lo que he hablado yo de los plazos. Hablando de 10 días, ¿son hábiles, no hábiles? ¿Cómo se cuentan? También, en caso de que nosotros decidamos atender esas situaciones, porque consideremos que tenemos la razón y la capacidad suficiente, ¿cómo hay que contar esos días para que no se nos venzan los plazos?